Y vamos a la política, porque incierto se ve el panorama para un acuerdo electoral en la oposición. Esto luego de que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, pusiera en duda su respaldo a José Antonio Kast ante una eventual segunda vuelta. En el oficialismo, el reciente apoyo de la democracia cristiana a Yanet Jara también ha provocado molestia en algunos sectores de la DC. Queremos analizar el escenario político, lo que viene por lo menos para esta semana, y vamos a tomar contacto de inmediato con Pepe Out, analista político, ex parlamentario además. Qué gusto saludarte, Pepe, esta mañana. Buen día. Hola, Pepe, buenos días. Hola, ¿cómo están, Daur, Carla? A ver, partamos por la derecha, la oposición y todo el enredo que se ha formado en estas últimas horas con estas denuncias de Evelyn Matei, de una campaña sucia. Ella ya lo había dicho, pero ayer avanza en esta materia. Dice que incluso podría haber una querella presentada por su parte. Dijo que no se puede hacer campaña cuando el adversario te acuchilla y después sonríe. ¿Cómo lees, Pepe, lo que está pasando justo en un momento donde pareciera ser que es más relevante que nunca las buenas relaciones para ver si se alcanza una lista parlamentaria única, ¿no? Bueno, sí, claro, esto solo tiene explicación porque estamos en un momento crucial en el desplazamiento de los electores entre las dos principales alternativas presidenciales de la oposición. Y Kast se está escapando. Es cierto, Evelyn Matei detuvo su caída, pero está estancada allí con la mitad o un poco menos de intención de voto de José Antonio Kast. Y parece que el primer ejercicio de victimización respecto de estas agresiones permanentes vía redes sociales le funcionó en el sentido de que logró estancar la caída que venía pronunciándose desde hace ya por lo menos un mes y medio. Y parece que la evaluación es que podría ayudarle a remontar. Yo lo dudo particularmente porque el electorado siempre se mueve por dos pulsiones. Aquella que lo identifica con un liderazgo y aquella que indica ese liderazgo como el mejor para derrotar a aquel que repudia. ¿Ah? Y entonces cuando tú pones en duda la segunda de esas pulsiones, es decir, no me va a servir votar por Evelyn Matei para derrotar al oficialismo, yo creo que puede volverse en su contra y más bien reforzar este desplazamiento de electores, porque lo que tenía que conseguir Evelyn Matei en estos meses, lo que tiene que conseguir su desafío, es que vuelvan electores de Kast a preferir a Evelyn Matei. Porque la preferían hace un par de meses, la preferían porque era la única que podía ganarle al oficialismo, dejó de ser la única, y perdió la oportunidad, creo yo, de haber consolidado su candidatura con un proceso de primaria propio, dejando a Kast en su camino de Santiago de Compostela por los pueblitos de Chile, ¿ah? Mientras ella podría haberse planteado allí como la principal líder frente a los liderazgos de gobierno. Estaríamos hablando de otra cosa si el 29 de junio la persona más votada hubiera sido Evelyn Matei, como era previsible. Ya, pero ¿por qué ayer de alguna manera Evelyn Matei jugó un todo o nada, una verdadera escisión al interior de la fuerza de derecha? Habló de acuchillamiento, dijo además que no pensaba apoyar a José Antonio Kast, por lo menos hasta ahora. ¿Por qué fue tan dura cuando falta tanto para la elección? Porque tú lo has dicho, todo o nada. Porque creo yo que en esa campaña está la sensación de que estamos en un momento crucial, de aquí al 18 de agosto. Y o remontan o sigue cayendo. Porque fíjate que todas las elecciones, Daur, Carla, tienden siempre a concentrarse en las dos candidaturas que entran en la pelea. Claro. ¿Ah? Piensa tú en la primaria. Winter, a partir de un momento, desapareció porque todo se centró en Toá y Jara. Piensa en la primera vuelta del 2021. ¿Ah? Los dos primeros, 27,9 y 25,6, Boric, y después le siguen con 12 los restantes. Es decir, todo se tiende a concentrar en dos. Y todo se está concentrando hoy día en Jara Kast. Y por lo tanto, ella tenía que golpear la mesa. Me imagino que ese es el raciocinio desde el comando. Ahora, el tema es que, por supuesto, daña también a Kast. ¿Ah? Y por lo tanto, los contentos en esta coyuntura son los del comando de Jara, porque mientras amplían su base de apoyo, entra la democracia cristiana, en el campo adverso hay una guerra fratricida.
Ya, y daña a Kast o daña a la derecha completa y las aspiraciones que tenga cualquiera de los dos candidatos, porque aquí, Pepe, no solo se va a definir el próximo presidente o presidenta, sino también las fuerzas que van a acompañar a ese gobierno en el próximo Parlamento. Y en los dos sectores han dicho, en Chile Vamos, hay gente que ha dicho que es absolutamente imprescindible, si es que se quiere gobernar con alguien de derecha y poder hacer las cosas, tener un parlamento que sea afín. Y con esto uno diría, bueno, si ya ha habido dudas, no ha sido fácil para Chile Vamos conversar con republicanos, menos fértil la tierra, uno diría, con estos ataques cruzados, ¿no?, para llegar a esa lista única parlamentaria. Claro, lo que pasa es que no todos comparten la idea de una lista única, porque el objetivo que tú planteas de que haya un gobierno que tenga mayoría parlamentaria es un objetivo público, pero el objetivo privado es quién tiene la hegemonía del sector. Y por lo tanto, Republicanos quiere aprovechar la ventaja que tiene del hecho de tener el candidato primero en las encuestas para derrotar a Chile Vamos y convertirse en la fuerza hegemónica en el campo de la derecha. Yo creo que eso es lo que está primando por sobre el objetivo general, sin duda alguna. Ahora, la competencia también ayuda. Dos listas potentes, salvo en las circunscripciones que eligen dos senadores, donde debieran ponerse de acuerdo, dos listas potentes generan más votos y eventualmente un número similar de diputados. Ahora, yo dudo, fíjate, que haya algún gobierno en el futuro que no necesite articular mayoría con otros distintos desde el gobierno. Y por lo tanto, pensar que tú vas a poder pasar la máquina, puede que tengas una mayoría teórica el 12 de marzo, pero te aseguro que después vas a tener que bordar en cada proyecto. Es la ley de la vida, es la ley de la democracia. Se necesitan siempre consensos para hacer avanzar las políticas de los gobiernos. Ya, y más allá de la negociación parlamentaria, la figura de Evelyn Matei, faltan casi 4 meses para la elección presidencial. ¿Ves alguna posibilidad de que pueda remontar tanto? Porque hoy día las encuestas la muestran tercera, pero no a 2 o 3 puntos, sino que prácticamente a 16 puntos de José Antonio Kast y de Janet Jara, que está en segundo lugar. ¿Es posible en una elección presidencial remontar tanto en 3 meses? Bueno, siempre es posible. Ahora es muy difícil, naturalmente. Es más difícil, fíjate, cuando ha cambiado la tendencia. Porque piensa tú que Kast lideró las encuestas desde la segunda vuelta de diciembre 2021 hasta enero 2024. ¿Qué pasó entre medio? El plebiscito de diciembre de 2023, cuando perdió por segunda vez Kast con el mismo resultado, 56-44, y el electorado pensó, con Kast no ganamos. Y empezó a desplazarse rápidamente hacia la figura de Evelyn Matei. Evelyn Matei comete el error de no presentarse como la candidata principal de la oposición frente al oficialismo, organizando un proceso de primaria del cual saliera victoriosa de manera categórica, lo que habría ocurrido si competía con Rincón y Carter, y luego una seguidilla de errores de diseño estratégico, porque no hubo un diseño estratégico. Por momentos parecía estar a la derecha de Kast, luego al centro de Kast, y eso fue haciéndola perder posiciones y desplazándose el electorado a esta figura que parece consistente, que además se vio beneficiada por el hecho de que le apareció Kaiser a su derecha, y entonces dejó de ser el extremo derecho del arco político, y se puso en el fondo en el centro de la derecha. Y luego tendrían que ocurrir cosas igualmente relevantes para remontar eso. Es difícil que cambie una tendencia y es más difícil todavía que vuelva a cambiar. Pero estamos en democracia, siempre hay cáscaras de plátano en el piso, alguien puede tropezar severamente y pegarse en la cabeza. Pepe, quiero preguntarte por lo que pasó con la democracia cristiana este fin de semana, con la decisión de apoyar a Janet Jara, también ligándolo a esto, porque hay una esperanza, no sé si oculta y en algunos casos pública, de que algunos demócratas cristianos pudieran irse a apoyar a Matei, versus otros que ven que con la derecha no van a pactar bajo ningún punto de vista. ¿Cómo ves tú primero la decisión de la democracia cristiana y las implicancias o consecuencias que eso pueda tener en cuanto a los apoyos a las candidaturas?
Bueno, primero la decisión era completamente previsible. La democracia cristiana está luchando por su sobrevivencia parlamentaria y el que no se pone debajo del paraguas de una candidatura presidencial fuerte desaparece. Ahora era evidente que eso iba a tener sus costos. ¿Ah? Eh, no sé tampoco si sea beneficioso para la democracia cristiana. La democracia cristiana sacó 4,2% de los votos en la última parlamentaria. Yo creo que va a seguir bajo 5%, pero podrá sobrevivir porque seguramente le darán las posibilidades para que elija más de 4 parlamentarios, que es la regla que te permite seguir existiendo legalmente. Pero la democracia cristiana no detiene con esto su camino de salida. En realidad, yo creo que el camino de la democracia cristiana a estas alturas ya está cerrado para reconstituir el centro político, porque hubo un proceso de desdiferenciación de la izquierda y por lo tanto lo que debiera hacer la DC es converger con radicales, PPDs, liberales y ojalá socialistas en una gran fuerza de centro izquierda reformista a estas alturas, si quiere sobrevivir, al estilo de lo que hizo la democracia cristiana italiana. Ahora, ¿qué va a pasar con el electorado? Mira, hoy día no hay electores, ya no los hay, felizmente, electores que están esperando la instrucción de sus partidos para saber por quién votan en las elecciones presidenciales. Y por lo tanto, tiene un efecto, por supuesto, visual. Si tú comparas el apoyo que tenía Boric en la primera vuelta era del Frente Amplio y del PC, y ahora el apoyo que tiene Jara es del Frente Amplio, del PC, del PS, del PPD, los liberales, los regionalistas y la democracia cristiana. Y evidentemente, pero esos son siglas, ¿ah? No son electores. Los electores van a optar, por supuesto, por el candidato que prefieran, y hay un segmento de los electores tradicionales, lo que queda de los electores tradicionales de la DC, naturalmente, que pueden irse a Harold May Nichols, a Marco Enríquez Ominami y también a Evelyn Matei, si mantiene el foco en la estrategia que perdió hace rato, creo yo, de vista, que era la de constituir una nueva concertación hegemonizada por la centroderecha. Pero esa estrategia no ha mantenido la línea, digamos, durante estos últimos meses, y creo yo es la razón de por qué ha ido retrocediendo en las encuestas. Ya, Pepe, pero esta decisión que toma la democracia cristiana, que para muchos la tomó a ciegas porque todavía no se conoce el programa que va a ser definitivo de Janet Jara, ¿le asegura que se va a respetar aquellos 22 cupos de los que tanto se ha hablado el fin de semana que estarían asegurados para la democracia cristiana en las papeletas a lo largo y ancho del país? No, de ninguna manera. La democracia cristiana, creo yo, desde el punto de vista táctico, se apresuró porque y ganó apoyar a Jara porque creo que cometieron un error interno, porque la disyuntiva a votar fue apoyar a Jara o tener candidato propio, sin nombre además. A tener candidato propio era la incertidumbre completa, en lugar de votar entre apoyar a Jara o decretar libertad de acción. La libertad de acción, obviamente, les dejaba todavía un espacio para negociar, porque evidentemente no está cerrada la lista parlamentaria. Yo, tú sabes, participé en muchísimas negociaciones y las listas parlamentarias no se cierran hasta que se cierran. Y obviamente, además es muy distinto tener 22 cupos de determinadas posiciones dentro de los 28 distritos que tener 22 cupos que te permitan elegir diputados. Porque la clave, fíjate, en el sistema hoy es si tú compites en igualdad de condiciones con los demás en cada distrito. Porque si tú, por ejemplo, tú puedes tener 22 cupos, uno por cupo en 22 distritos, pero en 20 de ellos compites contra el Frente Amplio con 2 candidatos, por ejemplo. Y tú sabes que cuando un partido lleva 2 candidatos suma sus votos. Y por lo tanto es muy difícil ganarle a un partido que lleva con un solo candidato, ganarle a un partido que lleva 2 candidatos. Entonces, la negociación es un ejercicio muy complejo. Son demasiados partidos además. Y hay que cerrar en cada uno de los distritos. Entiendo que definieron respetar lo que se llama el utis possidetis, el que tiene mantiene, y por lo tanto ya tú partes con que el Frente Amplio tiene 2 en algún lugar, el PC tiene 2 en algún lugar, el PS tiene 2 en algún lugar. En fin, es un ejercicio complejo. Por supuesto, habría sido mejor
para la democracia cristiana, cerrar una vez consolidada el acuerdo programático y el acuerdo parlamentario. Ya, aquí evidentemente hay una cosa pragmática, como decías tú, Pepe, de sobrevivencia. Algunos ayer decían que la democracia cristiana finalmente había transado sus principios, sus valores, pero asume el nuevo presidente de la ADC diciendo que esto del anticomunismo ya no existe, que en el fondo eso es del pasado. Ayer entrevistamos a Erika Edu, que nos decía más o menos lo mismo, miremos hacia el futuro. ¿Cómo presumes tú que puede ser la convivencia en ese gran bloque que se está generando en el oficialismo con una candidata que es del Partido Comunista, pero que todos intentan como decir que no es solo del Partido Comunista, sino que es de todo el oficialismo, digamos, incluido la DC? ¿Tú ves posible eso? ¿Cómo estás viendo la campaña que está desarrollando ahora Janet Jara? Mira, yo creo que Janet Jara va a tener muchísima más libertad para desplazarse hacia el centro de la que habría tenido cualquier candidato o candidata de centro izquierda. Porque ella es comunista, no tiene que darle prueba de izquierdismo a nadie y por lo tanto va a estirar el chicle y flexibilizar su acuerdo programático y sus acuerdos políticos hasta donde le sea posible para ampliar su potencialidad electoral. Tiene el problema, por supuesto, de que tiene un partido que está muy rigidizado en sus posiciones y es su principal enemigo, ¿ah? Porque Daniel Jadwe y el propio presidente del partido obviamente no están jugando a favor de la posibilidad de Janet Jara de competir con alguna opción en la segunda vuelta presidencial, porque convengamos que la primaria sirvió para romper la idea de que podían enfrentarse en segunda vuelta las dos derechas, lo que yo llamé en algún momento la segunda vuelta germano-alemana, ¿ah? Eso quedó completamente despejado con la primaria, sobre todo porque no hizo primaria a la derecha, y en consecuencia ella tiene garantizado un lugar en la segunda vuelta. La pregunta es, ¿podrá ella ir más allá del electorado pro gobierno para conquistar una parte del electorado que se define de oposición, al que no le gusta este gobierno? Es una tarea difícil, y una tarea extremadamente difícil además porque ya van 4 elecciones presidenciales consecutivas que son ganadas por la oposición. Claro. No importa de qué oposición se trate, de izquierda, derecha, vieja, joven, mujer, hombre, ha ganado la oposición las últimas 4 presidenciales. En consecuencia, tiene que desafiar la historia, ¿ah? Ahora, claro, en una segunda vuelta las cosas obviamente se distribuirán 55-45, 56-44, 53-47, ¿ah? Habrá que ver eso, pero conseguir mayoría, no porque sea comunista, ¿eh?, sino conseguir mayoría, un candidato que represente la continuidad de un gobierno de minoría, es una tarea titánica. Ya. Y desde ese punto de vista, Pepe, el intentar ampliar esta base electoral, que hoy día la encuesta dice que está en torno al 27-30%, ¿con quién se tiene que rodear? ¿Es importante con quién aparece al lado en la foto? Ayer decían que, bueno, se va a sumar Erika Edu, diputado de la Democracia Cristiana, pero ¿qué tan es importante conocer, por ejemplo, al que va a estar a cargo de la economía, de la hacienda eventualmente, si es que ella es electa presidente de la República? ¿Eso lo miran los ciudadanos o no? Por supuesto, porque fíjate que ella le gana a todos los demás candidatos en los atributos blandos: carisma, cercanía, simpatía, etc. ¿Ah? Pero la gente a la hora de los que hubo vota por los atributos duros. ¿Y cuáles son los atributos duros? Capacidad para enfrentar la delincuencia, capacidad para recuperar el crecimiento económico, capacidad para resolver las listas de espera y capacidad para resolver el problema del descontrol migratorio. ¿Ah? Y hoy día, salvo en lo de salud, en todo el resto, es decir, crecimiento económico, seguridad y migración, la candidatura oficialista está bajamente valorada. Y esa es la razón de fondo por la que Kast está primero en las encuestas y con mucha posibilidad y muy lejos en la segunda vuelta. ¿Ah? Porque votar es como entregarle la llave de tu casa a alguien para que resuelva los problemas de la casa. ¿Ah? Y por supuesto allí la solvencia económica es una cuestión fundamental. Boric sin Marcel, ¿ah?, habría sido completamente otra cosa, ¿ah?
Y luego del fracaso de la constituyente, Cinto A, Elizalde, en fin, habría sido también otra cosa. Y por supuesto, lo que sí uno puede decir es que, con toda certeza, la proyección de gobierno que va a intentar hacer Janet Jara, no sé si tenga éxito, porque le está costando reclutar, por ejemplo, economistas de prestigio, pero si lo logra, lo que va a intentar hacer es proyectar un gobierno que va a estar más al centro que el gobierno, incluso que el de Boric en su segunda etapa, pero mucho más al centro de lo que estuvo Gabriel Boric en su primera vuelta, con un programa completamente refundacional. El programa de Jara, te lo garantizo, no va a tener nada de refundacional. Los más descontentos con el programa de Jara van a ser los propios comunistas. Bien, Te lo doy Pepe. firmado. Sí, bueno, nos queda mucho para conversar. Ya se acerca el 18 de agosto, que va a ser un día relevante para las inscripciones, así que probablemente sigamos con los análisis. Te queremos agradecer por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Pepe. Ok. Que te vaya muy Tenga bien. un buen Chao, día, chao. nos vemos. Chao, chao, buen día.